La noche del 2 de diciembre de 1996, en las calles sombrías de Baltimore, Estados Unidos, la policía realizaba una patrulla rutinaria por una zona industrial abandonada, cubierta de polvo, herrumbre y silencio. El frío mordía y la oscuridad era espesa, pero no era una noche cualquiera. Esa noche, algo estaba a punto de salir a la luz. En medio de un terreno baldío, junto a una fábrica de pallets, los oficiales descubrieron a una mujer temblando, con la ropa rasgada y los ojos desorbitados por el terror. Había logrado escapar, y lo que contó cambiaría la historia del crimen en Estados Unidos. Dijo que un hombre grande, obeso, con barba y mirada vacía, la había secuestrado, encadenado, y que pensaba matarla. Lo describía como un monstruo, uno de carne y hueso, uno que respiraba, hablaba y cocinaba. Ese hombre era Joseph Roy Metheny, y lo que estaba por revelarse en su contra estremecería incluso a los más curtidos detectives. Joseph Metheny nació el 2 de marzo de 1955. Desde pequeño su entorno fue disfuncional. Su madre, según él, trabajaba día y noche. Su padre era un alcohólico que murió cuando Metheny tenía solo 6 años. Fue criado en la miseria, en hogares temporales y orfanatos. Pero lo más perturbador no fue su infancia, sino lo que se escondía dentro de él. Un deseo por controlar, por humillar y por destruir. Durante años trabajó como camionero y obrero en una fábrica de pallets en Baltimore, pero su apariencia, obeso, barbudo, sucio, solitario, ocultaba una mente astuta, manipuladora y asesina. Según sus propias confesiones, su espiral de odio comenzó cuando su pareja lo abandonó. Se llevó con ella a su hijo pequeño. Metheny quedó solo, y eso fue suficiente para desatar el infierno. Comenzó a frecuentar los barrios marginales de Baltimore buscando prostitutas y vagabundos, no para sexo ni para drogas, sino para saciar una sed de violencia que crecía en él como un tumor. Fue así como llegaron las primeras víctimas. En un relato frío, sin emoción alguna, Joseph Metheny confesó haber asesinado a 2 mujeres con un hacha. Las había llevado a su improvisado campamento cerca del río Patapsco, en los bosques de Baltimore. Las mató y las desmembró. Pero no terminó ahí. Number Metheny fue más allá. Con una calma que hiela la sangre, describió cómo guardó partes del cuerpo en neveras portátiles y cómo cocinó los restos en una parrilla que él mismo había improvisado con piezas oxidadas, carne humana, convertida en hamburguesas. Pero lo más retorcido no fue el acto, fue lo que hizo después. Abrió un pequeño puesto de comida en la carretera, vendía hamburguesas a camioneros y trabajadores de fábricas cercanas, y cuando la policía le preguntó si esa carne era de sus víctimas, simplemente sonrió. Sí, eran muy sabrosas, dijo, y luego soltó una risa sorda, lenta, como si no comprendiera el horror de lo que había hecho, como si lo disfrutara. Las autoridades, horrorizadas, comenzaron a investigar el lugar donde Metheny vivía, una especie de refugio improvisado en una zona industrial. Encontraron cuchillos, herramientas oxidadas, manchas de sangre seca y huesos. Pero lo más inquietante aún estaba por descubrirse, porque Joseph Metheny no solo mataba, convertía a sus víctimas en comida y las ofrecía al público. Y lo que estaba por contar, lo que estaba por revelarse en los interrogatorios, solo empeoraba todo. Cuando Joseph Metheny fue finalmente arrestado, no ofreció resistencia. No gritó, no negó nada. Se sentó, sonrió y habló. Durante los interrogatorios comenzó a contar su historia como si se tratara de una anécdota cualquiera. No mostraba arrepentimiento, no sentía vergüenza, solo parecía disfrutar tener una audiencia. Confesó haber matado a al menos 10 personas. Aunque las autoridades solo pudieron confirmar formalmente a 3, él insistía en que eran muchas más. Algunas las había enterrado cerca de la fábrica donde trabajaba. Otras las había desmembrado y usado como ingrediente para su puesto de hamburguesas ambulante. Sí, repetía esa parte con morboso orgullo. Las carneaba, las molía y las mezclaba con carne de cerdo. Las freía, las servía y nadie notó la diferencia, decía mientras reía con la barriga temblando. Los investigadores no podían creer lo que escuchaban. Uno de ellos incluso abandonó la sala durante el interrogatorio. El hedor de los detalles era demasiado. En sus propias palabras, Metheny no mataba por necesidad, lo hacía por placer. Decía que era una forma de venganza contra la mujer que lo abandonó, pero en realidad, todo parecía una excusa. Sus víctimas no tenían nada que ver con su expareja.
Eran mujeres sin hogar, trabajadoras sexuales, personas vulnerables. Las cazaba como si fueran animales, las atraía con drogas, promesas de comida o refugio. Luego las encadenaba, las torturaba y las convertía en nada. A veces las mantenía con vida durante horas, incluso días. Después de los asesinatos, almacenaba los restos en congeladores viejos o incluso enterrados bajo montículos de madera y basura. En su improvisada carnicería personal, cortaba lo que él mismo llamaba los mejores pedazos, y luego los mezclaba con carne animal para venderlas como si fueran comida común. Durante semanas, quizás meses, gente inocente comió hamburguesas de carne humana sin saberlo. En total, se cree que al menos 6 víctimas desaparecieron sin dejar rastro alguno. Su captura fue casi accidental, y su confesión fue como abrir una caja que nadie debería tocar. Pero aún faltaba la última pieza, la más perturbadora. Lo peor de Metheny ni siquiera era lo que hacía con las víctimas, sino cómo hablaba de ellas, como si nunca hubieran sido personas, como si fueran solo carne. En 1997, el juicio de Joseph Roy Metheny comenzó. La sala estaba llena, pero el aire era pesado. Las familias de las víctimas lo observaban en silencio, esperando algún gesto de arrepentimiento, algún signo de humanidad en aquel hombre que había destruido tantas vidas. No lo encontraron. Metheny se sentaba erguido, con una media sonrisa que nunca desaparecía. Miraba a todos, pero no como un ser humano mira a otro. Lo hacía como un carnicero observa su mercancía. Los fiscales describieron sus crímenes con detalle: secuestros, torturas, asesinatos, desmembramientos y finalmente el uso de carne humana para alimentar a clientes desprevenidos. La gente en la sala escuchaba con incredulidad. Algunos se cubrían la boca para no vomitar, otros simplemente bajaban la mirada. Pero Metheny no parpadeaba. Cuando tuvo la oportunidad de hablar, lo hizo con una calma insoportable. Yo hice lo que hice, no me arrepiento. Si me soltaran mañana, lo volvería a hacer. No hubo súplica, no hubo lágrimas. Ni siquiera intentó culpar a su infancia, a la pobreza o a las drogas. Simplemente afirmó que le gustaba matar. En un inicio fue condenado a muerte. Sin embargo, años después, su sentencia fue conmutada a cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional. El monstruo de Baltimore pasaría el resto de sus días tras las rejas. Pero incluso en prisión, Metheny mantuvo su aura de burla. En entrevistas breves, dejaba escapar frases que helaban la sangre. La carne humana sabe muy parecida a la de cerdo, tal vez un poco más dulce. La gente cree que los monstruos se esconden en la oscuridad, pero yo me sentaba bajo el sol, con mi parrilla, sirviendo hamburguesas a cualquiera. El 5 de agosto de 2017, un guardia de la institución correccional de Western, en Cumberland, Maryland, encontró el cuerpo de Joseph Roy Metheny en su celda. No se reveló públicamente la causa exacta de su muerte, pero todo indicaba que fue por causas naturales. Tenía 62 años, no dejó cartas, no pidió perdón, no mostró remordimiento, simplemente se apagó. Sin embargo, lo que dejó atrás no fue silencio. Fue una historia que todavía se cuenta en susurros, una historia que hace que muchos se pregunten cuántas veces han confiado ciegamente en lo que comen, en lo que compran, en las manos de quienes les sirven. Metheny no solo asesinó personas, jugó con la repugnancia más profunda que un ser humano puede sentir. Convirtió la vida en alimento, y el alimento en un juego macabro. Y lo más escalofriante es que, hasta hoy, nadie sabe con exactitud cuántas personas comieron carne humana sin saberlo. Tal vez algunos de esos clientes aún estén vivos, sin imaginar que, en algún momento de su vida, Joseph Roy Metheny ya estuvo dentro de ellos.